Ya, hemos estado hablando en las clases anteriores sobre lo que es la industrialización, cómo se emplea ya este proceso ya de la sociedad que mejoró para las grandes industrias, también para la clase obrera, pero también vimos las cosas positivas y negativas que trajo consigo la industrialización. Terminamos con todo eso que aprendimos y hoy día iniciamos con lo que es la independencia de Estados Unidos. Ese es el tema de hoy día, independencia de Estados Unidos. América del Norte tenía 13 colonias. Durante la mitad del siglo XVIII. La población, yo igual ahorita repito, la población que tenía en ese siglo XVIII, era más o menos de 2 millones de personas, que incluía 1,5 millones de blancos y medio millón de esclavos africanos, ¿no? Sabemos que los esclavos siempre fueron los africanos, los de la raza negra. Los indios no eran parte de esa sociedad en ese siglo XVIII, al contrario, eran considerados enemigos. Repito esa parte. En la segunda mitad del siglo XVIII, en América del Norte tenía las 13 colonias. Había una población más o menos de 2 millones de personas. Entre los 2 millones de personas, 1,5 millones eran de raza blanca, es decir, 1,5 millones de blancos, y medio millón solamente había de esclavos, que eran los africanos. Profe, las 3 colonias, ¿lo podía repetir? Ya, dentro del siglo XVIII existía en América del Norte 13 colonias. En América del Norte, 13 colonias dentro del siglo XVIII. Había una población de 2 millones de personas que incluía 1,5 millones de blancos y medio millón de esclavos africanos. Los indios no eran parte de la sociedad en ese entonces. Era todo lo contrario, eran considerados enemigos. Ahora vamos a hablar de las causas de la independencia de Estados Unidos, como la de nosotros, ¿no? Nosotros nos independizamos de los españoles, pero fue un proceso bastante largo para lograr la independización, que fue que nos liberó de ese yugo español en todas esas batallas que tuvieron que morir millones de indígenas, ¿sí o no?, para que a nosotros nos pudieran liberar de ellos. Entonces siempre hubieron causas. Y Estados Unidos también tuvo causas para lograr la independencia. Vamos a hablar sobre esas causas. Ya. Aquí tenía una buena relación de las colonias con Gran Bretaña. Pero aquí poco a poco se fue rompiendo esa relación buena que tenía Gran Bretaña con Estados Unidos. ¿Cuál fue la causa de ese rompimiento de una buena relación entre esos dos países? Porque la corona británica quería extraer más impuestos que Estados Unidos. Y eso provocó un descontento, ¿sí o no?, por la otra parte. Y comenzaron pues a escuchar su voz de oposición de las cosas que no les parecían a ellos correctas. Empezaron a reclamar que de toda esa representación que quería la corona británica, imponer cosas también, y lo que no querían hacer era pagar los impuestos que le estaba imponiendo la corona británica. Ya, repito esa parte, una de las causas de la independencia de Estados Unidos. Al inicio tenían una buena relación con lo que era Gran Bretaña, las colonias de Gran Bretaña, pero luego se fue dañando esa relación buena, llevadera que tenía, porque la corona británica quería extraer más impuestos.
Y eso provocó un descontento total de la otra parte. Empezaron a hacer reclamos, no querían que les impusieran cosas, la corona británica, y una de esas que no querían pagar los impuestos. Querían un trato igual, no querían ser distintos a ellos porque al inicio tenían una buena relación, entonces por eso ellos querían pagar los mismos impuestos o extraer los mismos impuestos, es decir, un trato igual, pero eso no se llevó a cabo. Esta inconformidad se fue agravando con el tiempo, y se agravó tras la guerra de los 7 años de Inglaterra contra Francia. Repito esa parte, ¿cuándo se agrava esa inconformidad de no querer pagar impuestos, querían tener un trato igual? Se agravó tras la guerra de los 7 años de Inglaterra contra Francia. Cuando se le llama así a esa guerra es porque duró 7 años, de verdad. La guerra de los 7 años, ¿contra quién fue? Inglaterra contra Francia. ¿En qué año se dan esa guerra? Esa guerra que se llamó los 7 años, en el año 1748, 1756. Aquí, ¿Puede repetir, profe, los números? 1748, 1756. Dentro de esta guerra, los habitantes colaboraron para que los ingleses pudieran apoderarse de todas las tierras francesas. Repito, aquí en esta guerra, que se la llamó Guerra de los 7 años, que fue con Inglaterra contra Francia, los habitantes colaboraron con esas tropas, ¿sí o no?, para que los ingleses pudieran apoderarse de todas las tierras francesas. Pero, al contrario, Inglaterra respondió subiendo los impuestos al azúcar y al té, y a muchos trámites que se tenían que hacer. Repito, ellos quisieron, los habitantes, colaborar con esas tropas para que los ingleses pudieran apoderarse de las tierras francesas. Entonces ahí ellos ya sabían que tenían poder contra ellos, pero no fue todo lo contrario. Inglaterra respondió con subiendo los impuestos al azúcar, subiendo el impuesto al té y también a ciertos trámites que tenían que hacer dentro de ese país. También a mediados del año 1760, varios grupos coincidían en que se cambiaban de bandos, ¿no? A diferentes países, sin importarle de qué país ellos pertenecían, se iban cambiando, ¿ya? Se iban cambiando sin importarle nada. Porque usted sabe que si somos ecuatorianos nos toca luchar, pues el ecuatoriano no va a luchar, se va a ir al bando, por decir, de los colombianos. Pero en ese entonces, a mediados de 1760, muchos grupos hicieron eso, de muchas personas, se cambiaban a pelear pues en el otro bando de los otros países. También nosotros podemos hablar de la independencia de Estados Unidos. Hubo muchas, o sea, para lograr la independencia en todos los países. Tiene que haber batallas, guerras, ¿no? Nosotros tuvimos la del 24 de mayo, batalla del Pichincha, el primer grito de la independencia, que fue el 10 de agosto. Entonces, todo eso no es que todo ha sido bajo en lo que respecta a paz, no, jamás. Siempre ha habido muerte tras lo que es liberarse, lo mismo acá. Hubo demasiados encuentros, demasiadas guerras, demasiados descontentos, y lo que hacían más bien era provocar más enfrentamientos. Ya, también podemos indicar como de todas esas manifestaciones no pacíficas, pero ellos sí le llamaban pacíficas, pero jamás es pacífica cuando tú haces daño o destruyes un bien material, o si no, también matas a alguien.
Entonces, ellos lo consideraban como que no, que eso no era, no lo hacían esas manifestaciones bajo eh, siempre era pacífica, ¿no? Se me fue la palabra. Ya, y aquí tenemos que hubo una serie de manifestaciones pacíficas donde varios grupos hacían sentir su descontento y lo que hacían era, lograron, asaltaron, ¿no? Y por eso les digo, no era nada pacífico, porque muchos de ellos asaltaron, se disfrazaban de indios, eh, ellos iban en sus naves, ¿no? En sus barcos, llegaron a Gran Bretaña con un gran cargamento de té. Cuando llegan con ese gran cargamento de té, disfrazados de indios, asaltando, ¿no? Ellos llegaron a Gran Bretaña con ese gran cargamento de té, que era lo que había producido que subieran el impuesto, ¿no? El 16 de diciembre de 1773. 16 de diciembre de 1773. ¿Qué hizo este grupo cuando llegó en ese 16 de diciembre de 1773 con ese gran cargamento de té? Capturaron a los tripulantes, tiraron por la borda más de 342 barriles de 45 toneladas de té. Y eso se hundió, ¿no? Se hundió al mar, se supone. ¿Cuánto tiraron, profe? Ya le repito, a todo esto, que fue el hundimiento de toda esa cantidad de barriles de té, se lo conoce como el motín del té de Boston. Así le llamaron a ese acontecimiento que vivieron, motín del té de Boston. Repito, esta gente, estos grupos, ¿no? De estas ¿no? De las manifestaciones políticas, llevaron a muchos grupos tener descontentos, y lo que ellos hicieron fue como una sociedad secreta, ¿no? Por su lado, hacer justicia por sus propias manos, como se dice. Entonces, ¿qué hicieron estos grupos? Asaltaron, se disfrazaron de indios y se subieron a sus naves, ¿no? Cuando hablamos nada, estamos hablando de los barcos. Y llegaron a Gran Bretaña. ¿Con qué llegaron a Gran Bretaña? Llegaron con un gran cargamento de té. ¿Cuándo llegan a Gran Bretaña con ese cargamento de té? Un 16 de diciembre de 1773. Ellos capturaron a los tripulantes, tiraron, ¿no? Al mar más de 342 barriles. Más de 342 barriles, que es un total de 45 toneladas de té. Repito, lanzaron al mar más de 342 barriles, que eso hace un total de 45 toneladas de té. Eso, como lo lanzaron al mar, eso se hundió de una sola, ¿no? Y a ese acontecimiento que hicieron esta sociedad secreta de los grupos sociales, lo llamaron motín con M, motín del té, porque el té era el que estaba dentro de este acontecimiento, de Boston, ¿ya? Porque fue el lugar, fueron las personas que integraban esa sociedad secreta. Por eso llamaron motín del té de Boston. También nosotros podemos decir de cómo se da esa guerra de independencia de Estados Unidos. Ya aquí, con todo ese motín, que fue un acontecimiento muy importante dentro de lo que fue la independencia de Estados Unidos, por eso tuve que nombrarlo. Luego ya se da la guerra de independencia y se da la declaración de la independencia, porque esa es otra cosa, proclamar y ya decir que ese fue el día que ellos lograron su independencia. Y ustedes saben que siempre han visto, si tienen redes sociales o personas que viven en Estados Unidos, cuando ellos festejan su independencia, siempre un 4 de julio. Ellos lo hacen como un festejo de comida, ¿no? Lo hacen algo ya representativo, como que fuera Navidad. O sea, yo creo que no festejan ni Navidad,
pero el 4 de julio para ellos es lo máximo, ¿ya? Y lo hacen con comida, lo hacen con sus desfiles, ¿no? Muy coloridos, muy bonitos, que así se han caracterizado siempre. Y lo hacen siempre un 4 de julio porque ahí fue que se declaró la independencia oficial de Estados Unidos. Ya, entonces vamos a hablar de la guerra primero de independencia de Estados Unidos. ¿Cuándo empieza, no? Toda la situación. Ya, aquí toda esta situación del motín de ST que se provocó en ese 16 de diciembre, provocó, más bien se estalló una guerra después que provocaron eso, ese hundimiento de todas esas toneladas de té al mar, eso estalló una guerra. Los primeros, los primeros indicios de guerra, ¿no? Iniciaron un 19 de abril de 1775. Un 19 de abril de 1775. Ahí recién inicia esa guerra, ¿ya? No, ya se hostigaron, ya se cansaron y eso ya se estalló. Hasta allí llegó y entonces empiezan los primeros indicios de guerra, 19 de abril de 1775. Allí pues ya fue provocándose más inconvenientes entre varios países, se producían revueltas entre diferentes ciudades de Estados Unidos. Nueva York, que era la ciudad que se creía más favorable a la corona, era la que más estaba inmiscuida, ¿ya? Nueva York. Entonces allí pues varios grupos igual creaban sus guerrillas, porque lo que buscaban era ser el más propicio para obtener la corona, porque usted sabe que Estados Unidos tiene muchas ciudades, entonces quería uno ser la principal. Y de Nueva York era la que se creía más favorable para obtener la corona. Entonces ahí igual hubo revueltas, enfrentamientos, pero tengamos pendiente que el 19 de abril de 1775 es donde se inicia las primeras guerras. Ya, ahora vamos a hablar sobre la declaración de la independencia. ¿Cuándo ya se declara la independencia de Estados Unidos? Pues Estados Unidos, como les dije, un 4 de julio, porque hasta ahorita así lo festejan, y esto se da el 4 de julio de 1776. Es decir, que todo ese enfrentamiento solo duró meses, ¿no? Un año lo podemos nombrar, porque iniciaron el 19 de abril de 1775 y declaran la independencia un 4 de julio de 1776. Allí el Congreso ya aprueba la declaración de independencia de Estados Unidos. ¿Quiénes llegan a ser presidentes de la nación en ese entonces, cuando se declara la independencia de Estados Unidos? John Adams y también Thomas Jefferson y George Washington. Repito, John Adams, Thomas Jefferson y George Washington. Ellos serían presidentes de esa nación. Estaba el Congreso en ese tiempo, estaba conformado por 56 miembros. ¿Ya? Entonces, también dentro de esa... ¿Cómo se llaman los presidentes? John Adams, también Thomas Jefferson y George Washington. Ya, ellos fueron presidentes de esa nación y en ese entonces había en el Congreso 56 miembros que integraban el Congreso. También tenemos como un antecedente dentro de la Declaración de la Independencia que dentro de esa guerra murieron 14 de los firmantes. De los firmantes murieron 14 de ellos, ¿no? De los que estaban dentro del Congreso, los que conformaban el Congreso, que eran 56, durante la guerra murieron 14 de ellos, ¿ya? También la Declaración de la Independencia justificó totalmente la guerra y no tenía que ser así, porque murieron muchas personas, entre ellos la gente que conformaba el Congreso, pero también gente que ni siquiera
para esas personas son significantes, ¿no? Para ellos son insignificantes y no, ni siquiera los toman en cuenta y ni les interesa. Y son gente que lucha por liberarse y que eso ayuda para toda una población, porque si tú luchas no es que solamente tú te liberas, sino que liberas a millones de personas y eso no los toman en cuenta. Ya, por eso la declaración del 4 de julio, que fue la independencia, justificó totalmente la guerra. O sea, ya se olvidaron de la guerra, ya no pasó nada. Pero, a pesar de eso, se pasó una larga lista de las quejas, ¿no? De cosas negativas que pasaron dentro de esa guerra. Y ellos hicieron, dentro de esas quejas, pasaron quejas contra el rey Jorge III de Inglaterra. Ahí sí. Ya justificaron la guerra, pero sí presentaron una lista enorme de quejas contra el rey Jorge III, que en ese entonces estaba de Inglaterra. Pero lo más importante que hubo dentro de esta declaración de independencia de Estados Unidos es que fue proclamar que todos los hombres nacen iguales y que poseen los mismos derechos, como la vida, como la libertad, la búsqueda de felicidad. Eso fue lo que, por lo menos, fue lo más importante que se planteó dentro de esa declaración del 4 de julio de 1776. Repito, lo más importante dentro de esa independencia fue que se proclamó que todos los hombres, cuando decimos hombres, no es que solamente están hablando del sexo masculino, sino que lo toman ese término al ser humano, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces se proclamó que todos los hombres nacen iguales, entonces poseen los mismos derechos, como la vida, como la libertad, como la búsqueda de la felicidad. Y también que otro de los acontecimientos que tuvo esta independencia, que los gobiernos pueden gobernar solamente con el consentimiento de los gobernados. Que los gobiernos pueden gobernar solo con el consentimiento de los gobernados. Ustedes saben que decimos los gobernados es el pueblo, ¿no? Es la sociedad. Entonces, de esa forma se planteó que hasta ahora es que la gente es un voto democrático, ¿no? Que la gente es la que elige el representante. Entonces, eso también se dejó declarado en ese 4 de julio de 1776, que los gobiernos pueden gobernar solo con el consentimiento de los gobernados. Y también podían ser disueltos también por el pueblo. También estaba eso, ¿no? También podemos indicar que en ese año el Congreso también decidió ya tener su propia moneda, también tener relaciones diplomáticas con otros países, podemos decir eso. Y es lo que puedo hablar para no ampliarles más, para decirles lo más importante dentro de lo que era la independencia de Estados Unidos. Es como cuando nos toque a nosotros, ¿no? Como les dije, tenemos nosotros dos fechas importantes que siempre es recordada, porque esas fueron las fechas que nos fueron despojando de ese yugo de los españoles. Entonces, lo mismo.